Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado consumó anoche un golpe a la estructura del Instituto Nacional Electoral, que a decir de los consejeros pone en riesgo la elaboración del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos, entre otras actividades centrales del sistema democrático nacional. La reforma aprobada reduce el servicio profesional electoral y con un nuevo estatuto fusiona, la estructura del INE y los órganos públicos locales, los llamados OPLES. De acuerdo con el diagnóstico difundido por los 11 consejeros del órgano electoral, el llamado Plan B eliminó la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el servicio profesional electoral, lo que impedirá contar con personal calificado para la supervisión de las elecciones. Al menos 2.175 empleados de este servicio serán despedidos cuando las juntas distritales pasen de permanentes a temporales. Esto representa el 84.6% de las plazas. Además, saldrán otros 2,000 trabajadores administrativos. Durante la revisión de la reforma, la fracción de Morena sumó a los legisladores del PT, como aquí lo perfilábamos, del Partido Verde y del PAS, con 69 votos a favor, 53 en contra de la oposición, incluidos el del coordinador morenista Ricardo Monreal y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino. Sin armas para impedir el golpe al INE, senadores opositores alzaron pancartas contra lo que calificaban como traición a la patria, alentada por Andrés Manuel López Obrador. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el propósito del Plan B era desmantelar en su conjunto el sistema electoral. Y bueno, por haber votado a favor del llamado Plan B electoral, el PT y Partido Verde recibieron en cambio la llamada cláusula de la vida eterna, que les garantiza la supervivencia como partidos políticos a través de la transferencia de votos. El senador Israel Zamora del Partido Verde presentó una reserva para blindar los votos para la chiquillada, además de convenios de coalición, y obtuvo 58 votos a favor y 49 en contra. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues así las cosas. Finalmente, Milton, sí, ayer avanzó, ya se perfilaba que esto ocurriría y que no se necesitaría pues la mayoría, ¿no? Calificada, como le llaman. Simplemente el 50+1, y el Senado pues aprobó en lo particular este Plan B y lo devuelve, por cierto, a San Lázaro, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Yo recuerdo mucho el discurso, no sé si del 95, sacó Javier, Francisco, Luis o alguien del auditorio que nos recuerde en qué año fue el discurso de Ernesto Zedillo cuando dice que ante los zapatistas o ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional va contra con toda la fuerza del Estado. Creo que fue en su toma de protesta o fue en el primer informe de gobierno, no recuerdo. Ahorita parece que contra el INE fueron con toda la fuerza del Estado, como si fueran enemigos. Pero bueno, ¿cuáles fueron las reformas? Limita las facultades del Instituto Nacional para sancionar a partidos políticos y candidatos. Esa llevaba dedicatoria, Salgado Macedonio. ¿Por qué? Porque el INE lo detuvo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había una cuestión ahí muy fuerte contra Salgado Macedonio y esta llevó dedicatoria. Número 2, desaparece el programa de resultados estatales preliminares, el PREP, que es lo primero cuando hay una elección, a dónde se van los medios, a dónde se va la gente, a dónde se va a revisar el PREP para ver cómo va la tendencia y la estadística. Y esto nos remite al 2006. Recordemos cómo el PRD, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y su equipo de campaña, cómo deshabilitó o cómo le echaron mucho al PREP. También prohíbe al INE la creación de fideicomisos. Y algo que va a pegar mucho es se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas. Cuando ya se había logrado, cuando era una lucha de Morena y Morena la había hecho valer, era aquella y varios partidos políticos, ¿no? También hay que decirlo.
se pone el límite, la paridad de género para 50-50, incluso en gabinetes, más allá de lo que es la candidatura, llega esta reforma y va para atrás. Esto lo pueden hacer los partidos si quieren o no. Y hay otro mensaje también. Los ultras de Morena, que iban con todo contra Ricardo Monreal, pues pareciera que ahorita hay pacto entre Palacio y el Senado. Pues parece que don Ricardo como que logró mainar tantito las aguas, y los ultras de Morena, que lo quieren fuera de Morena, pues parece que ahorita, por lo pronto, ahorita, se van a quedar tantito con las ganas. ¿Por qué? Porque el presidente, pues ya ves, abona en la narrativa a favor de Monreal. Y ve ahorita, se está desmantelando el INE. ¿Y cuál fue la narrativa del presidente? Bad Bunny y que vaya al Zócalo, ¿no? Claro. Entonces, eso es parte de... parte del discurso del senador Madero, descendiente de Francisco Madero, dice: ¿qué maldición tiene México?, pregunta él. Cuando Madero derrotó a un dictador, apareció un traidor asesino para derrocarlo. Ahora que México tiene un sistema electoral que garantiza la alternancia, aparece un presidente colérico. Eso es parte del discurso y de la discusión. A las 7 de la mañana se aprobó el dictamen en lo general y lo particular, luego de más de 17 horas de discusión. Javier, punto de vista. Efectivamente es un tema que, lo decíamos hace algunos días, ha sido muy polémico, porque también contempla la desaparición de todos los órganos electorales de los estados. Concentra todo, se centraliza todo, el manejo de los procesos electorales, desde la organización, capacitación, hasta la celebración de los comicios y calificación de los mismos. También se elimina el principio de ir formando cuadros especializados en temas electorales, que es una de las mayores preocupaciones. Pero también se le reduce bastante los presupuestos en cuanto a la operación en años no electorales, que es una de las fuertes discusiones que se tiene, ¿no? Porque en años no electorales, el órgano electoral y los partidos políticos pues reciben financiamiento, y bastante, muy alto. Pero aquí en esta iniciativa lo que no vemos es que se le toque el tema de las prerrogativas a los partidos políticos. Ese dinero no se toca. Ese dinero fue intocable, se mantienen bajo el mismo principio, a pesar que algunos partidos aducen que no hay equidad en cuanto al financiamiento, porque hay partidos que reciben bastante recursos económicos y otros casi no reciben nada, pero esto se debe a su fuerza política en las urnas. Está estimado que según el número de votos que tenga cada partido en procesos electorales, se le va asignando los recursos, porque no es posible que un partido que no tenga representación más allá de más que el porcentaje que te permite la ley, y un partido que sí trabaja y que los ciudadanos lo respaldan en las urnas, pudiera tener el mismo presupuesto. Todos estos temas forman parte de esta reforma. Veremos, todavía falta más datos de ver cómo quedaron algunas modificaciones que hicieron inicialmente lo que había aprobado en la Cámara de Diputados, y que se decía que no cumplía con la ley, que estaba violentando la Constitución. Bueno, una vez que es obvio que va a pasar en la Cámara de Diputados, ¿cuál va a ser la postura de los opositores? ¿Se van a ir a una controversia? ¿Procederá la controversia o no? Todavía este asunto está en el limbo. Francisco, ¿tu punto de vista? Me llamaba la atención ahorita que informaba Luis Alberto, que duró 17 horas. 17 horas. 6 de la mañana, ahora Sinaloa, terminó. ¿En el Senado? En el Senado. ¿Cuántas horas han dedicado en la Cámara en los últimos 4 años a el reclamo social de la falta de abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos? Que los primeros que se movilizaron fueron 2 grupos, los grupos que ocupan los antivirales para el SIDA, e inmediatamente los atendieron. No así a los padres con niños enfermos de cáncer. Así es. Llegaron al extremo de acusar a los padres que eran movidos por los intereses de las farmacéuticas, a las cuales ya no le estaban comprando. O del PRIAN. Eran golpistas. Bueno, para allá voy, Milton. Y luego después los acusaron de golpistas. O sea, pero nunca se perdieron
ni 1 hora ni 2 horas en ninguna de las cámaras. Cuando menos en analizar de fondo, ¿no? ¿Y cuál es el problema que sigue en los hospitales públicos? La medicina. La medicina, los medicamentos. Por más que el presidente dijo que le cambiaran de nombre, si no lo lograba, él se sigue llamando Andrés Manuel, pero los medicamentos no llegan. Entonces, estamos perdidos en lo que el presidente llama la politiquería, más que en resolver las verdaderas políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay una confrontación colérica, como dijo el señor Madero, según el referente de Milton, entre quienes están en el poder y quienes quieren hacerla de oposición y no le hallan la cuadratura al círculo. El problema es que el ciudadano no está pintado al óleo. Estamos tomando nota de todos y bueno, el presidente suele decir, y esta mañanera lo repitió, que la historia pone a cada quien en su lugar. Sí, tiene toda la razón. Lo que no sabemos, al final de su sexenio, al final del ejercicio de sus políticas públicas, bueno, la historia lo puede poner a él para bien o para mal en su lugar. Pero ¿qué clase de país es el que nos está heredando cuando se le da más importancia a la politiquería, es decir, a la grilla, al futurismo político, que en resolver de fondo los verdaderos problemas que atañen a México, como es el abasto de medicamentos, que nos cumplan el Dinamarca que nos prometieron y Canadá en cuanto al sistema de salud que nos iba a heredar, que nos cumplan pues con seguridad, que nos cumplan con una buena economía, en lugar únicamente de andar tratando de otorgar dádivas que no resuelven nada de fondo, pero que son un excelente padrón electoral para sus intereses partidistas, hay que decirlo. Programas que no vienen únicamente de ahora, que en su tiempo los usó el PRI, los usó el PAN, correcto. El problema es que nos prometieron que iba a haber un verdadero cambio, y el verdadero cambio no lo estamos viendo un retroceso del presidencialismo absoluto, ¿no?, de los últimos 20, 30 años. Entonces el presidente suele decir, esto va para los jóvenes, esta parte histórica. Bueno, pues hoy más que nunca, efectivamente, los jóvenes necesitan empaparse de cuál ha sido la historia política de México de una manera sintetizada, para que sepan exactamente en dónde estamos y hacia dónde va nuevamente el país, prácticamente a naufragar. ¿Por qué? Porque están más por delante los intereses ideológicos y revanchistas, y sobre todo el mantener el poder a costa de lo que sea. Pues así están las cosas, así las opiniones en esta mañana de lo que ha ocurrido en el Senado de la República, y pues se irá, Milton, a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. De regreso, yo estaba viendo el tema del INE, estos despidos pues sí significan un impacto para el INE, sí, en su estructura, y sobre todo pues habrá que ver si no paraliza, ¿no?, la actividad también que se realiza de manera profesional, y ahora sí que literal, en el Instituto Nacional Electoral. Sí, yo creo que el INE va a jugar mucho con el tiempo. Parte de eso lo han venido más o menos encriptando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los consejeros que han dado la pelea ahí contra estas poses o esta estrategia de autoritarismo, donde prácticamente ellos van a ir jugando. ¿Por qué? Porque el proceso electoral empieza el 23, en septiembre. Entonces, yo creo que más o menos por ahí van a estar jugando, estirando la liga. Y parte de lo que va a mandar el Senado ahorita a la Cámara de Diputados, pues la Cámara de Diputados nomás va a llegar, en cuanto llegue van a levantar la mano, pues, o sea, pues es mayoría obviamente de Morena y de sus partidos. Parte de lo que manda el Senado es una perla, por la película, una perla para los diputados actuales, donde modifican los requisitos para la reelección consecutiva. O sea, si, por ejemplo, los diputados pueden buscar la reelección por un distrito diferente por el cual fueron elegidos. Por ejemplo, si aquí en Culiacán, la diputada y dirigente de Morena, Merari Villegas, que es... por el 7, ¿no? Por el 7. Si ella quiere ir por el distrito 5, y Yadira Marcos, por ejemplo, que es del 5, quiere ir por el 7, se pueden intercambiar. Ya pueden. Ya pueden. ¿Por qué? Porque la reelección creo que son hasta 4 veces. Son 12 años de reelección. Entonces, claro que los diputados a esa parte no le van a mover ni una coma.
Entonces, sobre estas ruinas de este sistema electoral mexicano que están dejando, van a erigir, hay un gran ganón. Después del régimen hay unos grandes ganones, que son los partidos chicos. ¿Por qué? Porque se está violando un principio democrático en el cual el partido grande que va en coalición le puede transferir votos al partido chico. O sea, que si votamos, por ejemplo, viene una coalición Morena, Verde y PT, y los votantes pues votan por Morena, pero no les cae bien el PT y el verde. Morena puede tomar esos votos y decir, PT, no alcanzaste, ahí te va tanto para que alcances el registro y sigas con vida. Eso ya la Corte lo trató como inconstitucional hace 14 años y bueno, lo volvieron a sacar. Reviviendo. Es darle vida eterna a los partidos La chiquitos. vida eterna, literal. Javier, ya se dio. Perdón, Javier, conclusión. Hay que decir que ya se dio este proceso, aunque diferente. 2008. Con el PT, que ahí se repuso el proceso electoral para que el PT, con la ayuda del PRI en ese momento, le dieran los votos suficientes para mantener el registro. Hay muchas modificaciones que se hizo a esta ley en el sentido de pues darle más fuerza a los partidos pequeños. Sí. Y eso es lo que se está aduciendo quienes se oponen a esta reforma, que esto no es posible, que se tiene que respetar el voto ciudadano. El voto ciudadano va a ir a votar en favor de determinado candidato, de determinado partido político. El problema es con estas coaliciones que se hacen o estas alianzas entre varios partidos, y el tema es de la distribución de los partidos. Hay que recordar que se dan por fracciones todavía en cuanto a la votación. Sin embargo, estas modificaciones que se hacen pues les van a dar efectivamente un respaldo para que mantengan sus registros. ¿Y qué va a pasar con la oposición? Pues la oposición también se va a tratar de hacer la misma maniobra en caso que necesite que algún partido político no alcance los votos necesarios para mantener los registros. Y los ciudadanos, la pregunta es si los ciudadanos, ¿por quién están votando? La argumentación va a decir que por una coalición, pero la verdad es que cuando se ve cuál es la intención del voto, es de determinado candidato, de determinado partido político. Bueno, pues hoy el presidente festejó también este golpe al INE y descartó purga para Ricardo Monreal, que votó en contra. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado dijo que no expulsará a Ricardo Monreal de Morena después de haber votado en contra de estas reformas a leyes secundarias en materia electoral, mejor conocido como el Plan B, y será el pueblo el encargado de juzgarlo. Así lo dijo. Francisco. Mira, que no nos vengan a dar a tole con el dedo a estas alturas y a esta edad de un servidor. Obviamente se notó a leguas que hubo un acuerdo, ¿no? ¿Y qué hizo Monreal? Pues pidió, para rescatar un poco de oxígeno, que le permitieran votar en contra, so condición de no alborotar ni siquiera al grupo de senadores que lo siguen a él. Entonces que nos vayan con ese cuento a otro lado, a ver quién le cree a Ricardo Monreal y quién le cree al propio presidente de la República. Hay una máxima, a lo mejor Milton la puede recordar, que el que hace las leyes pues es el que se beneficia de ellas. Así lo insisto, así lo hizo durante todos los sexenios que gobernó el PRI, los 2 sexenios que gobernó el PAN. Es correcto, pero insisto, esperábamos un verdadero cambio de fondo, esperábamos una verdadera división de poderes, pero no. Desde la época de Echeverría, pasando por Salinas y López Portillo, no se miraba un control tan férreo, ¿no?, sobre el resto de los poderes y sobre cómo hacer y deshacer con las leyes en México, como lo hizo Zedillo cuando instituyó lo del FOBAPROA, que de ser una deuda privada nos la hizo pública y la seguimos pagando. El rescate bancario. Podemos encontrar todos los ejemplos, pero ahorita yo no tengo todavía registro de un presidente que haya tenido tanto poder político y que se ha dedicado a ejercerlo como el presidente López Obrador, que también obtuvo pues la votación más alta que se recuerde en la historia política de México y en la más reciente.
¿Cuál es la situación? Pues que si no estás de acuerdo con él, algún sector o algo, inmediatamente te lanza al linchamiento público, como lo hicieron esta mañana cuando dieron lectura a los senadores que aprobaron la reforma electoral del presidente y la guardaron como que para ver si mañana o a ver qué día de estos dan los nombres de los que le votaron en contra. ¿Qué pasó cuando sintió que el Poder Judicial al inicio de su sexenio, pues sí, quería ser independiente? Llevó la turba afuera de la Corte, lo cual inclusive cuando iba a rendir su informe, el entonces ministro presidente, pues hasta se desvaneció por la presión que había afuera, y al de Comunicación Social lo confundieron con magistrado y casi lo linchan. Es decir, de una manera u otra, aunque no es deseable, la ambientación que se le está dando al proceso electoral del 2024 definitivamente va a llevar a una confrontación violenta en las calles, ¿no? Por mantener el control presidencial y otros por buscarlos. Entonces, creo que estamos viviendo una etapa histórica, sí, pero de claroscuros que preocupan bastante. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos platicando en esta mañana pues de lo que ha ocurrido en el Senado de la República. Hay diversas comentarios, muchos posicionamientos en redes sociales también de los distintos senadores. Justamente en el caso de Sinaloa, Mario Zamora, por ejemplo, comenta a través de su Twitter, estuvo mandando también algunos videos a lo largo de la noche y dijo, pues retuiteó el tuit de los priistas, dice: es un grave error aprobar de manera acelerada, excluyente, con un proceso ilegal estas reformas. Sin duda la mayoría legislativa va a pasar a la historia por haber dado su voto para que se apuntale un régimen autoritario y antidemocrático. Esto lo dijo Claudia Ruiz. La sociedad civil estará atenta y pendiente de todo lo que se hace y han expresado que no quieren un partido de Estado y un país de una sola voz. Morena será un ave de paso, ganó ayer, malgobierna hoy y se irán mañana. El mexicano quiere mayor democracia, dice Mario Zamora. Imelda Castro, la senadora por Morena, revisando también su Twitter, pues ella informa: aprobamos en la Cámara de Senadores, en lo general y en lo particular, el dictamen en materia de reforma electoral. Se devuelve a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente y publica una infografía en la que ella destaca que esta iniciativa se hizo para fortalecer las instituciones y procedimientos electorales, impulsando los principios de eficiencia, austeridad, transparencia en el Senado. Se aprobó esta reforma a las leyes de instituciones y procedimientos electorales, partidos políticos, Poder Judicial de la Federación, y se expedirá la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Dice que se crea un nuevo modelo del Sistema Nacional Electoral con órganos de carácter temporal y herramientas de justicia en línea. Además, garantiza los derechos de las personas indígenas, afromexicanas con discapacidad y residentes en el extranjero, ya que los partidos políticos deberán promover candidaturas que las representen respetando la paridad de género. Así los puntos de vista. Milton, un minuto para despedirnos. Bueno, habrían dos recomendaciones que haría yo. Digo, no es fin de semana, pero dos recomendaciones. Una de lectura y otra de película. La película está en YouTube, es Las Fuerzas Vivas. Genial, para saber lo que está pasando en el país. Es mexicana, es de humor político, es del 75. Y un libro que se llama Modernidad Cruel, de Jen Franco. Jen Franco murió ayer, que en paz descanse. Y este libro te explica cómo ni la explotación ni la crueldad son fenómenos recientes, pero permanecen y son parte de la modernidad. Y cuando esta modernidad la gente la acepta y la permite y la justifica, sigues viviendo en una sociedad violenta. ¿Qué estamos? Toda la fuerza del Estado se fue contra la institución democrática. No se van contra el narcotráfico, no se van contra las desapariciones forzadas, no está toda la fuerza del Estado para que haya medicamentos. O sea, hay prioridades, pues, y la prioridad es instalar un régimen, devolvernos a aquel régimen donde había un solo partido de Estado y ese partido de Estado dictaba las formas de vida. Y ahorita está en juego la democracia y sobre todo la diversidad de pensamiento y
de ciudadanía sobre todo, porque se va a instalar un régimen en el cual hacia allá vamos, un ciudadano uniforme, o sea, uno solo, como lo dicta el régimen, como en su tiempo lo llegó a pensar el PRI, pero no llegó a tanto, porque no acumuló tanto poder la persona, acumuló el régimen, no la persona. Aquí estamos al revés, aquí es el caudillo, y las instituciones las están desmantelando. Pero en la Cámara de Diputados pues tampoco tendría ningún problema. No, ¿verdad? va a pasar, Sin no, problemas. pues ve la manzana que les pusieron ahí se pueden cambiar de distritos si no hay bronca. No, la Cámara están esperando que lleguen para nomás levantar la mano. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Un minuto, Javier. Bueno, yo creo que sí va a haber algunas discusiones porque sí son muchas modificaciones a criterio del Senado, en el sentido de que varias disposiciones violentaban la ley. Incluso el secretario de Gobernación recordá que estuvo con ellos dialogando. No llegaron a muchos acuerdos en el sentido de qué puntos finos debían serse modificados porque se podía ir a una controversia. Yo creo que la controversia se va a dar de todos modos en ese sentido una vez que la Cámara de Diputados lo vote y se conozca muy bien cómo va a quedar todas estas disposiciones que tienen que ver con los órganos electorales. Pues veremos qué pasa, ¿no? Como dices, en la Cámara de Diputados y hasta dónde... Yo creo que va adelante, pero sí va a haber alguna discusión de algunos temas que no están de acuerdo los diputados. Le irán a bajar el presupuesto de los partidos. No, No, ese es sagrado. Ahí sí no. Ahí sí no, la bolsa no. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Un minuto, Francisco. Y mira, esto va para los jóvenes, como dice el presidente López Obrador. El 17 de marzo de 1995, Humberto Roque Villanueva, que era el líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, festejó con un movimiento de brazos obsceno, Aumento del IVA. lo que después se le conoció como la Roque Señal. La Festejó Roque Señal. que la mayoría priista en aquella época había logrado mayoritear, valga la redundancia, para incrementar del 10 al 15% el IVA. Pues, el IVA. Ah, bueno, pues Del 10 esa al 15%. del 10 al 15%. Desde entonces. Desde entonces, ¿no? Bueno, Entonces, después subió, ¿no? Después subió a 10. a 16, ¿no? Desde entonces, la rocaseñal se ha venido repitiendo en otros partidos, en otros sectores, o como dijera en esta ocasión con lo que ocurrió, estas 17 horas de discusión, vamos a decir así, en el Senado, como dijo Paco Ignacio Taibo II, el actual titular del Fondo de la Cultura Económica, como él, su origen es nacido en España, Ajá. pues dijeron no pueden cumplir con los requisitos. Bueno, pues aprovechando la mayoría de Morena, Pero sí se pudo. sí se pudo, cambian los requisitos. ¿Y qué dijo don Paco Ignacio Taibo II? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, no? Sí. Pero lo dijo, ¿no? O sea, la roqueseñal, pero doble, Pero triple. como triple o cuádruple. Entonces, Todavía se lo festejar. bueno, no, efectivamente, ¿no? Entonces, en eso estamos, eso es lo que hay, y este es un momento histórico, insisto, sí, la historia pone a cada quien en su lugar. El problema es dónde nos van a poner a nosotros. Si nos acordamos de la roqueseñal, es que ya no entramos en esa distinción que mencionabas de jóvenes. No. Ya nos amolamos. ¿Sí te acuerdas de la Sí, roqueseñal? perfectamente. sí. El otro día me tocó empezabas tu carrera, me imagino, ¿no? Pues más o No, menos. estamos en la universidad. Estamos en la empezando. como en el kinder, yo creo. No, estamos en prepa. Eran felices. Y Sí, no sabíamos. El otro día Míralos. Oye, A ver otra vez, como el oye, como como, coro, dice, ¿no? como dice el Eric, chicle encantado, dice mi hijo. Chicle encantado. Dice mi hijo. ¿Cómo Ahí olvidarlo? está la rocaseñal, ahí se puso rápido. Está. El otro día tirando. me tocó en el tráfico vehicular, por cierto. Pero no con... Pues sí, fue todo un personaje, por cierto. Así es. Basta así decirlo es, también. así Muchas es. gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa.